de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, y quiero agradecerles por participar en el día de hoy de la segunda parte del ciclo de conferencias que organizamos desde la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camarco, también junto al ISPA, que es el Instituto del Cemento Portland Argentino, y en esta ocasión junto a Cavera, Cámara de Vivienda Económica y Equipamiento Urbano de la República Argentina. El mismo es un ciclo de diversas temáticas presentadas por diferentes profesionales del rubro del hormigón elaborado dentro de la iniciativa Capacítate en Casa, organizada por Camarco. En el día de hoy queremos hacer un agradecimiento especial a Cavera y en nombre de Cavera, por supuesto, a la arquitecta Alicia Baena, que por su intermedio nos permite contar, ya que esto está auspiciado, o sea, ha sido sugerido la presentación, del arquitecto Enrique Dante Botto Tripodaro. El arquitecto Enrique Dante Botto Tripodaro es egresado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es profesor titular de Introducción a los Tipos Estructurales de la FADU, UBA. Además se desempeña como estructuralista y consultor en patologías en la construcción. Enrique, somos todos oídos, estaremos acá presentes durante toda la conversación y quedamos agradecidos de poder aprender bastante sobre este tema de fundaciones. Así que adelante y lo escuchamos. Bueno, ya voy, vamos a abrir la presentación. Un minuto que tarda un poquito en abrir. Está un poco lento para abrir el PowerPoint. Denme un minuto. Listo, ya estamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a las instituciones, la Escuela de Gestión, la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, al ICPA y a Cavera, que me han dado esta oportunidad de comunicarles algunas cosas, y una mención especial donde inició todo este proyecto, a Cavera y a la arquitecta Alicia Baena. Quisiera saber si reciben bien el sonido antes de continuar. Sí, Enrique, se te escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces sí, continuamos. Bueno, este seminario lo vamos a ver en dos partes. Nos vamos a referir a las fundaciones según los términos de la ingeniería práctica. ¿Sí? Consideran ¿Hay algún micrófono prendido? Consideran al suelo como parte de la estructura. En función de esto definimos a las fundaciones, ¿sí?, como el elemento de transición entre la superestructura y el suelo. Vamos a ver una serie de conceptos preliminares que son aplicables al tema de fundaciones, y después vamos a ver un catálogo de los distintos tipos de fundaciones y una serie de tips vinculados a los mismos. Las fundaciones deben asegurar básicamente el equilibrio estructural, deben tener la resistencia adecuada, la rigidez, que es un elemento muy importante porque la falta de rigidez se trasluce en tipos de deformaciones que van a afectar a toda la construcción, y un factor que ha sido incorporado ya hace un tiempo en el CIRSOC 201, que es la durabilidad, que es importantísimo. El equilibrio estático, el concepto básico a partir del cual se dimensionan las fundaciones. O sea, la reacción del terreno tiene que lograr el equilibrio entre las cargas que recibe de las columnas, ¿sí? Esta transición, como dijimos, que se produce en este elemento, la llamamos fundaciones. Las fundaciones
¿Cuál es su función? Deben tomar las cargas de la construcción y transmitirlas al suelo. Asegurar la estabilidad de la construcción de la superestructura y mantener los asentamientos dentro de los límites compatibles. Hace tiempo que las construcciones sufren una serie de deficiencias que se ven como fisuras varias, especialmente la mampostería, y que las catalogamos en una forma muy generalizada como asentamientos diferenciales. No siempre, pero digamos, las concentramos todas con esta definición. O sea que los asentamientos son un tema importante a considerar. Para quien le interese el tema, recomiendo el libro de Terzaghi, de Suelos en la Ingeniería Práctica, que se puede ver algunos temas muy importantes. ¿Y el tipo de fundación de qué depende? De las características del terreno, básicamente el tipo de suelo, la profundidad del estrato resistente, ¿sí? En función de esa profundidad vamos a establecer el tipo de fundación adecuada. La factibilidad técnica, o sea, la posibilidad de realizarlo de uno u otro modo, ¿sí? El plazo de obra, y en esto hago una pequeña aclaración que me pasó en una obra que teníamos que hacer unas fundaciones en un terreno angosto, con un terreno muy desmaronable y había un plazo de obra muy apresurado. Por lo tanto, se decidió las bases aisladas, originalmente consideradas a 4 metros de profundidad, se reemplazó por micropilotes. Se ahorró la excavación, se ahorraron inconvenientes y se pudo realizar con mayor velocidad el trabajo. También la economía, a veces se hacen comparativas de costos entre uno u otro sistema para adoptar. Los asientos admisibles de la estructura, que tienen que ser compatibles con los asientos que puede tener el suelo. Y las características de la superestructura. ¿Sí? Estos son los elementos básicos que definen nuestra fundación. Hablamos del estudio de suelo, porque toda fundación tiene que partir desde un estudio de suelos. ¿Sí? Esto es elemental. Y vamos a ver los pequeños, o sea, la materia es muy vasta. Vamos a ver un pequeño cataloguito de cosas necesarias elementales. ¿Sí? Los clasificamos según Casagrande, que es una clasificación universal, ¿sí? En suelos cohesivos y suelos granulares. Como vemos un poco en el gráfico, los suelos cohesivos son los suelos de grano muy fino y los suelos granulares son suelos de granos gruesos, ¿sí? Los cohesivos son las arcillas y los limos, ¿sí? Y mantienen, ¿sí?, la composición del sustrato por atracción friccional. En cambio, molecular. En cambio, los granulares, que me adelantaba, se mantiene el sustrato por atracción friccional. Y en este capítulo vamos a incluir las gravas y las arenas en sus distintas versiones, arena fina, arena gruesa. Vemos acá en microscopio la granometría para ver la diferencia entre la arcilla, el limo y un grano fino de arena. O sea, es mucha la diferencia de tamaño. La representación gráfica de los sondeos, que son con los cuales obtenemos los estudios de suelos, tiene una información muy completa, pero lo que nos importa más a nosotros es, si nos ubicamos a la izquierda, ¿sí?, vamos a ver que nos da el avance por metro o de a medio metro del sondeo, ¿sí?, y da los números de golpes, de 0 a 40. Evidentemente, el ensayo más común que hacemos, que es el STP, el ensayo de penetración estándar, ¿sí?, mide la cantidad de golpes para introducir la herramienta a 30 centímetros.
Es decir, que cuanto más golpes necesita, resulta que el terreno es más duro, o sea, va a ser más apto para recibir cargas. Entonces nosotros podemos observar, ¿sí?, que en 40 golpes la mayor profundidad está entre 3 y 3,50. O sea, ese sería el plano de fundación adecuado para este suelo en particular, para esta obra. Igual hay una serie de consideraciones porque vemos que debajo de este tracto, 3,54 metros, disminuye un poco la tensión. Habría que dimensionar a 3 metros con la tensión que tiene a 3,50. Ese sería más o menos el concepto. Y si vamos a la izquierda, lo que es importante, que nos interesa a nosotros para reconocer en la obra, tenemos el perfil, que nos da qué tipo de suelo tenemos a medida que puede avanzar una excavación, y un dato, digamos, secundario, pero que es importante, da el color, para que nosotros podamos observar e identificar el suelo en una excavación. Parte, lo que estoy publicando acá, es parte del ensayo, del informe que nos mandan, y es lo que a nosotros nos interesa en la obra, ¿sí? Que vemos los distintos sondeos, donde describe el tipo de suelo, y ya nos da una idea, y finalmente el nivel de la napa freática. Eso nos da la relación de agua que puede estar afectando la ejecución de los trabajos. Si pueden leer, hay unas recomendaciones para fundar y vemos que primero dice fundación mediante bases aisladas. O sea, el ensayo del suelo lo que nos da es cuál es el tipo de fundación adecuada para ese tipo de suelos. Lo cual no significa que por razones de plazo, por razones económicas, lo podamos cambiar. El que nos da es el adecuado, el más indicado. Sí, alguien me dijo que yo puedo probar de ir en tren o en colectivo y volver con ellos. Acá, perdón, se abrió un micrófono, por favor, cierren el micrófono. Enrique, perdón que lo interrumpa, pero le voy a pedir a todos los participantes, por favor, que a medida que vayan ingresando, mantengan los micrófonos silenciados para poder facilitar la conferencia. Enrique, disculpe los... No, pero se metió el tren y no tengo nada que ver con el tren. ¿Continuamos? Bien. Si leen estos dos párrafos, vemos que primero dice que se podrá fundar con bases apoyadas a una profundidad de 1,5 metros y una tensión de 2 kilos. ¿Sí? Y después dice que también podría ser a 2,5 metros y tomar una tensión de 3 kilos. ¿Esto qué significa? Que tenemos dos posibilidades de fundación. Si yo fundo 1,5 metros con tensión 2 kilos, tengo bases de una determinada dimensión. O sea, la placa de apoyo va a tener una determinada superficie para equilibrar la carga de la columna. Pero si funda 2,5 metros, que la tensión es mayor, las bases van a ser de menor superficie, van a ser más pequeñas. ¿Sí? Este caso es una obra que hice en Floresta, un depósito industrial, que bueno, se hizo una comparativa de costos y tiempos y el comitente decidió que se fundara a 1,5 metros con 2 kilos de tensión. O sea, esto siempre es un tema que el estructuralista lo tiene que dejar en manos del comitente o de la empresa constructora por el tema económico y tiempos que decidan ellos. En función de la decisión, uno después procede al dimensionado. Un dato importante también, está hablando de los coeficientes de balasto vertical, que son los necesarios para dimensionar una fundación superficial como son las plateas, ¿sí? Pero si vamos a hacer pilotes, que va a ser tema de la segunda clase, es importante pedir también el balasto horizontal, porque es el resorte que va a empujar lateralmente y puede influir en un pilote.
Vamos a hablar un poco de los cementos y hormigones, porque básicamente este seminario se refiere a fundaciones de hormigón armado. Básicamente tenemos dos cementos, ¿sí? Tipo 40, que es el cemento de uso estructural, puede ser también tipo 50, pero el general que usamos es el tipo 40, y lo digo básicamente, el cemento Portland normal, ya prácticamente en desuso, no se consigue en ningún corralón, está reservado para la elaboración de hormigones de alta performance, ¿sí? Y los cementos Portland compuesto, que pueden ser de escoria de alto horno o de filler calcáreo, esta composición de estos elementos no modifican las prestaciones de un cemento, o sea, fraguan, adquieren la misma resistencia, poseen la capacidad de hidráulica o de hidraulicidad que cualquier cemento, no hay inconveniente. Tenemos dos clasificaciones de norma IRAN de los cementos, ¿sí? La 50.000, que serían los más usuales, los más reconocidos, cemento Portland normal, compuesto, fidelizado, con escoria, pusolánico, que es un cemento, podemos mencionar, apto para, por ejemplo, pilotes bajo agua, ¿sí? Cemento de alto horno. Y tenemos la 50.001 que nos da los cementos especiales, alta resistencia inicial, ARI. Si nosotros proponemos un ritmo de obra para desencofrar cada 7 días, tenemos que usar este cemento en la elaboración de la mezcla. Los altamente resistentes a los sulfatos o moderadamente resistentes a los sulfatos. Después vamos a dedicar un párrafo a este tema. Un buen ensayo de suelos le va a informar si hay influencia en APA de agua, qué tipo de acción, si puede ser alta la afectación o puede ser medianamente considerable la afectación de los sulfatos. Recordemos que los sulfatos son sales, ¿sí? También debajo de calor de hidratación, o sea, cuando hacemos hormigones masivos de mucho volumen, digamos, por ejemplo, una platea de fundación de 1,5 metros, 2 metros de espesor, que va a generar mucho calor en la etapa de hidratación de la partícula de cemento. Usamos otro tipo de cemento para eliminar problemas de exudación prematura, retracción plástica, contracciones de fraude, o sea, se solucionan muchos problemas. El resistente a la reacción álcali agregado, ¿sí? Esta es una reacción que la conocemos como de las arenas expansivas, tenemos mucho de esto en el interior de la provincia de Buenos Aires, es una reacción del álcali del cemento con los ácidos silicios, ¿sí? Y por último, el cemento blanco, que es el de mejor categoría, el que permitiría obtener mejor resistencia, pero que desgraciadamente es caro. La composición básica del hormigón, ¿sí? Cemento y agua es la pasta, ¿sí? Cuando ponemos los agregados finos, la arena se convierte en mortero, y si agregamos piedra o canto rodado como era antiguamente, obtenemos el hormigón. Si vemos, ¿sí?, entre el gráfico del agua y abajo agregados finos, hay una franjita que no está definida. Ese es el aire contenido en la mezcla, que es natural en el proceso de mezclado, se produce ese aire, que normalmente anda entre un 2 y un 3% del volumen, no más. Puede llegar hasta un 7-8, pero en general 2-3%. Vamos a hablar del hormigón mezclado in situ. Se usa en obras muy pequeñas, o muchas veces cuando no se programa bien la ejecución de las bases, que se van haciendo de a una, de a dos, las bases son de poco volumen, no llegan al metro cúbico por base en construcciones pequeñas, y evidentemente, desgraciadamente, no le podemos pedir a la hormigonera que nos traiga un metro cúbico, ¿sí? Hay que programar para que por lo menos nos puedan traer 3, 4 metros cúbicos. Aquí vemos una pequeña elaboración, un tema importante que he observado en muchas obras que me ha tocado peritar,
la elaboración del hormigón con la perita. No, la norma establece que la elaboración se hace con una hormigonera de volteo, como vemos en la figura, y que tiene que ser de una capacidad mínima de 250 litros. Eso es lo que corresponde. ¿Cuál es el problema de este procedimiento? Si vemos la línea superior, vemos todos los canastos llenos a ras. Si los fijamos abajo, vamos a ver que están cargados de distinto modo. ¿Esto qué es? Se traduce en una mala dosificación, porque la proporción, por decir una proporción que se usa en las casitas, que es 2,55, en realidad mal llenado el 2,55 se transforma en 1,7, 5,3, 4,8. O sea que no vamos a tener una dosificación precisa y tenemos el riesgo de que la prestación del hormigón no corresponda con la resistencia requerida por el cálculo. En cambio, si vamos al hormigón elaborado, tenemos un material de primera calidad, exacto, ¿sí? Y con muchas posibilidades porque a veces, para ciertos requisitos, agregar aditivos en obras no es conveniente. En cambio, ¿sí? La hormigonera nos va a proporcionar el tipo de hormigón que necesitemos para todo tipo de necesidades. Yo particularmente soy fanático del hormigón elaborado y hace, no sé, 30 años que no hice un hormigón más en obra, in situ. Las ventajas del hormigón elaborado, ¿sí? Es un producto uniforme, aparte la mezcla es perfecta, ¿sí? Es elaborado por gente especializada que entiende del hormigón. ¿Sí? Los controles de calidad de la materia, o sea, básicamente del cemento y de los áridos y del producto terminado, ¿sí? Existe un responsable, hay alguien que es responsable. En cambio, cuando se hace in situ en la obra hay una cuadrilla que se contrata y no hay responsabilidad más allá de la que le cabe al director de obra, ¿sí? Flexibilidad en las características, es lo que decía, podemos obtener todo tipo de mezclas, asentamientos, el espectro es muy grande, ¿sí? Flexibilidad en la forma de colocación, ¿sí? O sea, podemos tener manual, bombeado, tenemos después, vamos a ver, los autocompactables, ¿sí? Y en realidad el costo es menor, ¿sí? Y la calidad es superior, o sea, se ahorra la parte mano de obra por el tiempo de elaboración, hace que la tarea del colado en los encofrados sea más rápida y más eficiente, y aparte agregamos algo que siempre es importante considerar, ¿sí? Digamos, la salud del personal, o sea, que no haya siniestros. ¿Cómo solicitarlo? Tamaño máximo del agregado grueso, es muy importante, ¿sí? Esto va a depender del tipo de molde, de encofrado que vamos a hacer. Si tenemos, por ejemplo, tabiques de 12 centímetros con una concentración de armadura considerable, necesitamos por ahí usar una piedra 610. En cambio, si tenemos las columnas 20 por 20, vigas que no tienen demasiado hierro, usamos el tamaño grueso máximo convencional que es 620, ¿sí? Pedimos asentamiento. La fluidez del hormigón también la vamos a establecer en función del tipo de encofrado. Básicamente, digamos, de concentración de armadura y espesores. Aire incorporado, ya estamos pidiendo un hormigón especial que no se puede realizar en obra. O sea, tiene que venir ya realizado. Esto cuando hay peligros de congelamiento, ¿sí? Uso de distintos tipos de aditivos, desde los clásicos, retardador o acelerante, ¿sí? Peso unitario, que se puede hablar de agregados livianos como la arcilla expansiva, ¿sí? Y la forma de descargue, colocación y los tiempos de viaje. No nos olvidemos que tenemos un límite de 2 horas por reglamento, que es el tiempo máximo de salida
de planta a terminación de la descarga. El control de producción y aceptación en obra. ¿Para qué se hacen? Para verificar las características, o sea, tenemos que controlar que sea el hormigón que necesitamos. ¿Quién las hace? ¿Sí? El productor del hormigón, todas las hormigoneras hacen para su control las probetas del camión cuando llega a obra, pero también hay una serie de verificaciones que se hacen en planta, control de temperatura, peso específico, ¿sí? O sea, las hormigoneras controlan el material antes de salir de planta. Un detalle importantísimo, ¿sí? ¿Son motivos? Sí. Si cuando nosotros llega el hormigón a la obra, no cumple el asentamiento, que podríamos darlo también por norma más o menos 2 centímetros, si hay posibilidad o no, en el caso de que esté un poco más duro, de ablandarlo. Recomiendo siempre las hormigoneras que trabajan con aditivo superfluidificante o fluidificante. Ya no es conveniente agregar agua en obra como se hacía antiguamente, ¿sí? Las buenas hormigoneras vienen con el aditivo preparado, el chofer lo tiene a disposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cumplen los requisitos, entonces esto es importante, este control. ¿Cuáles son los ensayos? Asentamiento, mesa de extendido para hormigones autocompactantes, que lo hacemos en obra. Temperatura, aire incorporado y peso por unidad de volumen se hace en planta antes de despachar. Y, por supuesto, hacemos las probetas. Los rangos de asentamiento, que lo medimos con el cono de Abrams. Llenamos en tercios, ¿sí? 25 golpes por tercio. No hay que acomodar con martillo el material dentro del molde. Se debe tener el equipo disponible con la bandeja, el cono, la varilla lisa 16 milímetros, punta esférica, ¿sí? La cuchara de almacenero. O sea, hay que tener el equipo perfectamente disponible, ¿sí? 2 capas también. Importante es que el apisonado de cada capa, ¿sí? No tiene que interesar el anterior, no más de 1 o 2 centímetros tiene que entrar. O sea, si no, la primera capa en este caso tendría doble, 50 golpes, ¿sí? Y la última capa. Lo que hacemos después es invertir el cono y medir cuál es el asentamiento. Eso determina la fluidez, ¿sí? Vemos un rango de asentamientos, ¿sí? Vemos que para premoldeados se usan hormigones más duros. Esto es debido porque los premoldeados trabajan generalmente a veces sobre mesas vibradoras, es más fácil el vibrado, ¿sí? Los pavimentos, los hormigones generalmente estructurales, los generales que usamos, ¿sí? Acá vemos hasta asentamiento 16, pero bueno, si necesito mayor fluidez, pediré asentamiento 18. Es importante recordar que es el límite, por norma, que establece para agregarle agua para ablandarlo cuando llega el mixer a obra, ¿sí? Ese es el límite establecido. Los hormigones de alta desempeño, o sea, H60, H80, ¿sí? Y por último tenemos los autocompactantes. Bueno, aquí lo que vemos es cómo medimos el asentamiento, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, acá tenemos una foto en obra del método de medición. El tomado de muestras, o sea, para medir el asentamiento es cuando recién inició la descarga el mixer, tomamos de la canaleta para construir, pero después tenemos que hacer las probetas. La probeta no hay que tomar material de inicio ni de finalización cuando se está vaciando el tambor, sino que hay que tomarlo en la parte media. Algunos dicen el tercio medio, también puede ser en la parte media. Esa es la zona adecuada para tomar la muestra para probetas.
La ejecución de probeta con los moldes deben estar siempre limpios, preparados. El llenado de las probetas se produce con la misma metodología que elaboramos la prueba de asentamiento en el cono de Abraham. Se llena en 13 capas, en 3 capas, 25 golpes por capa. Una vez llenadas se deben identificar estas probetas a cada camión, ¿sí? Siempre es importante anotar cada camión a qué parte de la obra corresponde. En el caso de que alguna probeta da más resultados, sabemos, por ejemplo, que pertenece al hormigonado de la base 4 y 5. ¿Sí? Ahorra problemas de verificación a ver dónde hay problemas. Luego se mandan a ensayar, se someten a rotura por compresión, ¿sí? En los laboratorios, ¿sí? Y ahí vamos a verificar si cumple con la tensión requerida. Yo siempre recomiendo, para evitar problemas, porque a veces también en esta lucha por los costos podemos incurrir en un error conceptual, que es, sin despreciar a nadie, no quiero que nadie me malinterprete, pero comprar a ciertas empresas el hormigón elaborado. Hay que fijarse que cumplan con las normas IRAN, la 1666, la nueva norma IRAN para hormigón elaborado, y que cumpla con las condiciones de calificación ISO, normas ISO. ¿Sí? Hay otros hormigones en las que no cumplen con estos requisitos y el hormigón lo vende más barato, pero eso les puede representar un dolor de cabeza. Hablamos por último del hormigón autocompactante, ¿sí? Es un hormigón líquido como el agua, líquido de fluidez extrema. Enrique, ¿sí? ¿Qué empresa de hormigonado recomendás? No puedo hacer propaganda. Ah, disculpa, no sabía. Perdón, no. Porque justamente me pasa eso. Genéricamente te diría así, aunque hay otras. Las hormigoneras oficiales de las cementeras. ¿Sí? Igual hay otras empresas privadas que son... bueno, este dato que se nos dé las empresas recomendadas acá a la gente de la asociación. No quiero hacer propaganda de nadie. Hay buenas empresas, ¿sí? ¿Me permitís, que es la parte que nos toca a nosotros? Sí, por favor, Pedro. En la asociación tenemos una interesante cantidad de hormigoneras, y para aclaración de los usuarios, y veo por ahí que alguien estaba escribiendo de que no confía en lo que pueda hacer la hormigonera y que tiene que tener su propio control, lo cual me parece perfectamente bien. Lo que sí, no tiene que ser O, puede ser I. Para poder ser miembro de la institución, de la asociación, deben cumplir una cantidad de requisitos muy importantes, y muchas de ellas, gran cantidad, están todas certificadas ISO 9001, lo cual significa de que hay alguien, una tercera persona, por decirlo, institución, que está garantizando que se está cumpliendo un proceso de ejecución del material. Esto es lo que le tiene que dar tranquilidad al usuario. Por eso que nosotros hemos decidido, yo personalmente, dividirlas entre lo que son plantas hormigoneras y lo que son las revolvedoras. Yo denomino revolvedoras aquellas que ponen 3 elementos, lo revuelven y lo entregan, diciendo que es hormigón. Cuando nos enteramos es tarde. Entonces sí, lo que le pedimos a los usuarios es que se fijen a quién le compra. Obviamente, cualquiera de las empresas asociadas puede garantizarles un hormigón. Esto no quiere decir que se pueda cometer un error, que no pueda haber una probeta que no dio, un camión que tuvo un problema. Estas cosas pasan en los mejores lugares del mundo. Pero sí tienen la tranquilidad de que hay un responsable, vos lo dijiste al principio, hay un responsable técnico que es fundamental, que es quien le está poniendo el gancho a que lo que se entrega es un hormigón de calidad. Disculpame la intervención, pero es la parte que nos toca y corrobora, y te agradezco la posición tuya. Sí, Pedro, por favor, pues yo propaganda no puedo hacer. No, nosotros
propaganda ninguna, simplemente decimos que si está asociada, cumple con todos los requisitos necesarios para poder entregar un hormigón de calidad. ¿Y cómo sabes que está Eso es lo asociada? fundamental. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que está asociada? O sea, Muy ¿dónde simple, tenés con que...? entrar en la página web de Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, hay una página web donde están todas las hormigoneras asociadas, el lugar donde están emplazadas, el tipo de hormigones que hace, ¿cierto? Y y se puede entrar también solicitando cuál es la más cercana a la obra, que eso también es importante porque ayuda. Así que muy en buen la dato. página www.hormigonelaborado.com está todo ese dato y además dice quién es el responsable, están los números de teléfono y dice qué hormigones puede proveerle. Perfecto, gracias. Bueno, sigo, Pedro, ¿tenés algo más que agregar? Sí, perdóname la intervención, pero viste cuando si viene una trompada por ahí trato de pararla. No, te hice pie porque dije, ustedes saben de las empresas, yo no puedo hacer. No, aclaro dos cosas. Uno, que lo que dijo recién Pedro, y yo lo he hecho toda la vida, la hormigonera más cerca por los tiempos, no excedernos de las 2 horas de salida de planta a terminación de la descarga. ¿Sí? Eso es muy importante. Y en mi parte profesional de evaluación de patologías, tengo muchas, pero créanme que muchísimas obras que he tenido que intervenir por problemas en el hormigón, que la provisión la había hecho empresas no asociadas. No quiero criticar demasiado, pero digamos, sin ensalzar demasiado a Pedro, y por algo estén asociadas. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, gente, eso es importante. Bueno, este hormigón autocompactante se comporta igual que el hormigón convencional, puede adquirir cualquier rango de resistencia, fragua en los mismos tiempos, ¿sí? La diferencia es la fluidez extrema que hace que cubra bien las armaduras, no necesita vibración, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? La vibración es esencial, es indicada por las reglas del arte de la construcción, porque básicamente, aparte de que es conveniente para, digamos, la estructura en elevación, ¿no? Para las fundaciones, más que todo la estructura en elevación, vigas, columnas, losas, lo que hace es acomodar, distribuir bien el material en los moldes, rodear bien la armadura, pero es la compactación. Le saca las burbujas de aire, el aire natural que tiene el hormigón. Una buena vibración de hormigón puede hacer que la tensión requerida aumente hasta un 20-25%. Es muy importante, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene este hormigón? Que elevada fluidez, moderada viscosidad. Esto hace que se pueda bombear en alturas grandes, no sé, 60 metros, por ejemplo, por la viscosidad. El hormigón convencional con su viscosidad lo hace imposible de bombear a grandes alturas, ¿sí? No tiene tendencia a segregación, o sea, la separación del sálido con la pasta. Muy baja exudación, ¿sí? O sea, transpira poco, por decirlo vulgarmente, ¿sí? Y lo que tiene es excelente deformabilidad. Disminuye los tiempos de ejecución notablemente, y después lo vamos a ver, un ejemplo de cómo se disminuye los tiempos de ejecución. Lo que vemos acá es el control de extendido para un autocompactante. Vemos que el cono de Abrams se coloca invertido. Bien, es muy importante, acá observamos, esto es el control de extendido, tiene que estar en el orden más o menos 5 centímetros de 65 centímetros de diámetro, ¿sí?
Y es importante, si observamos acá que se tiene el video, los bordes, que no haya presencia de arena, de finos en los bordes. Eso nos marca que la mezcla ha sido bien diseñada y bien preparada. Hoy entramos finalmente, después de haber visto todas estas pequeñas introducciones relacionadas a las fundaciones directas. Las fundaciones las clasificamos en superficiales, semiprofundas hasta 2,5 metros de profundidad y profundas hasta 4,50. Algunos dan 5 metros. Yo he hecho bases a 5 metros y parece que medio centímetro no fuera nada, y es mucho para hacer una excavación de base y el trabajo de una base aislada, no sé, de 1,5 metros por 1,5 metros, lo hace más dificultoso. Cuando pasamos esta profundidad, lo conveniente es recurrir, vamos a ver, a un pozo romano o a pilotes. Hablamos en primer término de las superficiales. Plateas de fundación. ¿Sí? Hay dos tipos de platea flexible y platea rígida. La platea flexible es apta, en primer término, para cargas bajas. Por ejemplo, son aptas para el sistema constructivo, el steel frame. ¿Sí? Y cargas lineales, o sea, cargas de paredes, no cargas puntuales, no cargas concentradas. La platea flexible tiene una consideración particular, que es una platea o una placa de hormigón deformable por su escaso espesor. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, esa deformabilidad en relación con la deformidad del suelo. Este tipo de platea necesita, según estudio de suelos, un saneamiento, o sea, reemplazar bajo la superficie de la platea el suelo existente, que generalmente es de relleno, ¿sí?, por de 50 centímetros a 1 metro de espesor por tosca compactada. Pongo acá para el detalle, el énfasis en un tema, ¿sí? Cuando hablamos de relleno, es compactado. No existe construcción relleno sin compactación. No se olviden de eso. Lo que vemos acá son las guías. Es importantísimo en todo tipo de placa de hormigón, tanto en la platea como en las losas, mantener el espesor uniforme. ¿Sí? En principio, porque cuando se hace visualmente, el problema es el tendiente al centro de la superficie, que va a quedar una oquedad o va a quedar una montañita, por así llamarlo. ¿Sí? Si me queda disminuido el espesor, voy a tener un problema estructural, o sea, le está faltando hormigón en un lugar. Y si se excede, ¿qué va a pasar? En primer término, si tuve esa oquedad, aparte de tener un problema estructural, me va a sobrar el hormigón que compré. Y en el segundo término, me va a faltar hormigón para terminar el trabajo. Bueno, acá vemos la tarea de reclado, o sea, que se hace, ¿sí?, sobre las guías, y también es importante porque este recleado va cubriendo las pequeñas fisuras que se forman por retracción plástica o contracción de secado. Y acá tenemos la platea terminada y, como vemos, es muy delgadito. Esta es para un chalet con steel frame en Córdoba. La platea nervada, ¿sí?, lo que hace es permitir la resolución con una placa de hormigón delgada de poco espesor, y lo que se colocan son nervios debajo de la línea de paredes. Esto no tiene una relación de trama o de simetría o de módulo repetitivo, sino que va bajo las paredes directamente. Un detalle que vemos acá es, primero, como toda platea corresponde, una barrera antihumedad, que es un foil de polietileno de alta densidad, pero si observamos acá aparece uno de los detalles importantes en hormigón, para mí el principal relacionado con la durabilidad. No hay separadores, no se prevé recubrimiento. Error garrafal. La platea rígida es aquella que se construye por necesidad de punzonado. Las cargas puntuales de columnas, cualquiera sea su material, puede ser una platea de hormigón para columnas metálicas,
¿sí? Producen punzonado, que es un efecto de corte del hormigón. ¿Sí? Y el punzonado se resuelve con espesor. También tenemos posibilidad de colocar una armadura especial, pero en general este es un tema de espesor. O sea que necesitamos una platea rígida que en general la resolvemos como mínimo entre 40 y 50 centímetros de espesor para cargas normales, un par de plantas, 2 o 3 plantas, ¿no? Cuando vamos a ver qué pasa cuando es muchas plantas. ¿Sí? Acá vemos una obra de Santa Bárbara que hicimos, ¿sí? Esta es una platea de 50 centímetros de espesor. Cuando tengo la platea rígida, la flexible generalmente se resuelve con una sola armadura, la resolvemos con 2 armaduras, una inferior y una superior. Aquí vemos en el detalle esas tiritas verdes que están bajo la parrilla inferior, que es la separación, el recubrimiento, ¿sí? Todo elemento enterrado, o sea, todos los tipos de fundaciones, o lo mismo las superficiales como las plateas, por norma son 5 centímetros mínimos de recubrimiento y a mí la experiencia me hace aconsejar que dejemos siempre 10 de recubrimiento. Un tema en particular que lo he visto muchas veces, la separación para el recubrimiento nunca con ladrillos. El ladrillo es poroso y absorbe la humedad, ¿sí? Los separadores tienen que ser los del tipo plástico o los de hormigón propiamente dicho. Y lo que vemos también acá es la patita, porque algunos se preguntan, ¿cómo hago para poner la separación de la superior? Bueno, se hacen estas patitas que se ponen cada 60 centímetros. En plateas muy grandes se pueden poner cada 1 metro porque el fierro es muy grande y se permite que se pisotee por arriba. Las semiprofundas. Vamos a las plateas también, porque una platea para un sótano o una base de tabique de ascensor puede estar a 3 metros de profundidad. ¿Sí? Acá vemos, esta es una obra que hicimos en el barrio Boedo, ¿sí? De la construcción, el inicio de una platea para el núcleo de ascensor. Las plateas de alburada son para cargas importantes. Estas tienen una grilla, un módulo. También lo que hace es eliminar espesor. La placa de hormigón es delgada y lo que hacen estos nervios es dar la altura necesaria para tomar el efecto de punzonado. O sea, generalmente lo que construimos es una grilla que tiene coincidencia con la descarga de las columnas. Evidentemente el proyecto, esto es más apto para propiedad horizontal, sobre todo porque tiene que ser un proyecto modulado las columnas, la estructura. Zapatas corridas. Bien, la primera, la tradicional de hormigón de cascote, a veces se hace menos de 1,5 metros de profundidad. En general, para una obra común de un par de plantas ni se hace estudio de suelo. Incorrecto, hay que hacer el estudio de suelo, ¿sí? Y ver un poco la resistencia, si a 1,5 metros responde o realmente tengo que ir un poquito más a 2 metros, ¿sí? La resistencia tiene mucho que ver con la carga también, ¿no? Menos carga, necesito menos resistencia, ¿sí? Este hormigón de cascote hay que hacer un buen hormigón, porque a veces se desprecia, es un hormigón de cascote. No, no, no. Por ejemplo, podemos recurrir a un hormigón de cascote que lo podemos hacer, por ejemplo, para no andar con la complicación de cal y de cemento, lo hacemos directamente con cemento de albañilería y podemos usar una dosificación 1-3-6, por ejemplo. Una parte de cemento de albañilería, 3 de arena común y 6 de cascote de ladrillo. Cascote de ladrillo, no cascote de demolición, que es cascote sucio y puede ocasionar inconvenientes. ¿Sí? Podemos hacer zapatas corridas de hormigón. Una es la viga cinta. También este tiene el inconveniente de terrenos, también necesita por ahí una compactación previa, porque si el terreno es muy deformable, la escasa rigidez o escasa inercia puede provocar algún tipo de movimiento que lo catalogamos como asentamiento diferencial. Para esta solución no es económica porque hay que recurrir a un encofrado, pero la viga placa posee siempre la rigidez necesaria para fundar. También tenemos zapatas corridas para los tabiques de hormigón armado.
Y acá vamos a ver una aplicación del hormigón autocompactante. Vemos una guía de Fundación Zapata Corrida. Vamos a ver qué rápido se procede con este material y de qué modo. Bueno, visto qué rápido, cómo fluye, cómo camina, ¿sí? La particularidad de este tipo de hormigón. Zapatas aisladas, en general es una excavación manual. En este caso estábamos haciendo las zapatas bajo, después venía un piso industrial y vemos con una flechita, si pueden observar, que tiene distintos colores el suelo, lo observamos ahí que en la excavación. La parte de abajo de la flechita son arcillas expansivas. Y lo que tenemos arriba es un relleno compactado para después ejecutar el piso industrial. Cuando elaboramos este tipo de bases, zapatas aisladas, hay que acordarse bien. Primero tenemos la base indicada con una flechita, es el contrapiso de limpieza, que no solo va a permitir una buena limpieza del fondo de la excavación, sino que aparte lo utilizamos para marcar los ejes de la base. Y después la secuencia de disminución de secciones en función de la necesidad de apoyo del encofrado. O sea que lo que tenemos, a pesar de que podemos usar fenólicos de 20 milímetros, ya no su costumbre es 2,5 centímetros, una pulgada, que es el espesor de la tabla en bruto. ¿Sí? O sea, para una columna de 20 por 20 tenemos que dejar un tronco de 25 por 25, o sea, siempre 2,5 centímetros más para cada lado, y el apoyo sobre el tronco de pirámide, o sea, el volumen propio de la base, tendríamos que estar dejando ya, o sea, 20-20, 25-25, 30-30. O sea, esto hay que preverlo bien para poder apoyar los encofrados. La base centrada, ¿sí? Tenemos este dibujo, vemos bien un tema importante que es la armadura de la columna tiene que tener patas generosas, como vemos en el dibujo, para que apoye bien y permite un fácil aplomado de la armadura. Pero además, acá marcamos, esto yo lo saqué de un manual, en el circulito, le faltan las escuadras a la parrilla. Es un detalle que últimamente es obviado y es importantísimo porque es el factor de anclaje de la armadura de tracción de la base. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que hacer las escuadras. Aquí las tienen. ¿Sí? No hay que olvidarse, no hay que obviarlo. ¿Eh? Acá vemos una preparación con el encofrado para el talón y con la flechita marcamos lo que siempre voy a insistir. Recubrimiento, en este caso con separadores de hormigón. Y aquí vemos la base terminada, ¿sí? Con una superficie de recepción perimetral de la armadura de columna para el encofrado. Y hay una flechita. ¿Qué es esta flechita? La oquedad o las oquedades que presenta, ¿sí? Y es un factor muy importante, después vamos a hablar de, puede ser ingreso de agresiones al hormigón. ¿Sí? Hay que eliminar todas las oquedades, tiene que tener una buena terminación. Esta es la terminación correcta, fratachada. Acá tenemos dos factores a considerar. Muchas veces para hacer rápido se pide un hormigón de asentamiento 4, de asentamiento 5, que no permite una buena terminación superficial. ¿Por qué? Y para levantar la pirámide fácilmente. En realidad hay que pedir por lo menos un asentamiento 8. Cuesta, pero permite otro nivel de terminación.
La zapata combinada. Me ha tocado a mí periciar muchas obras con problemas y hemos visto dos bases muy próximas, digamos, separaciones de columna de 2 a 3 metros, lo cual o pegadas las bases. ¿Qué sucede cuando tenemos mucha proximidad? Hay una superposición de la descarga en el suelo, lo cual le exige al terreno, ¿sí?, que responda con el doble de la tensión considerada. En general este no es un problema grave, sí es conceptual, pero no grave en la práctica, porque los estudios solo se hacen con un coeficiente de seguridad 3. O sea que si le requerimos el doble, vamos a poner un caso para visualizarlo. El estudio de suelo da que la tensión es 9 kilos, la tensión de rotura o de quiebre del suelo es de 9 kilos por centímetro cuadrado. Le aplican un coeficiente de seguridad 3 y nos llega a nosotros el estudio de suelo que la tensión admisible es de 3 kilos, o sea, 9 dividido 3. En este caso le estaría exigiendo 6 kilos, pero como en realidad es 9, no resulta demasiado preocupante. Pero hay que recurrir en estos casos a la zapata combinada, o sea, una zapata única que reparte la carga recibida de dos columnas muy próximas, ¿sí? La armadura de cero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que las columnas deben llegar hasta el fondo de esa viga, la armadura de columnas, ¿sí?, y la armadura de corte, ¿sí?, o sea, porque hay un punzonado de estas columnas dentro de esa placa de hormigón y tiene que tener los caballetes para tomar ese esfuerzo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una base combinada. La base excéntrica, ¿sí?, que son las clásicas bases de medianera. Al tener excentricidad se provoca un momento, ¿sí?, que debe ser tomado en principio por un tensor. Hay un esfuerzo muy importante, ¿sí?, en la base del tronco de columna sobre la pirámide truncada. Hay un momento importante, incidente, que obliga a lo que llamamos engrose del fuste o del tronco de columna. Hay dos formas de realizar esto. Una es la que vemos acá en la figura, que es el fuste, es lo que llamamos de sección variable. Ya casi se ha dejado de usar por un problema práctico. ¿Por qué? Y porque como la sección va variando en la altura, nos obliga a realizar todos los estribos de distinta medida. No es muy práctico. Y aparte, hay que hacer un encofrado con esa diferencia de medida. Lo que hacemos en general es producir el ensanche necesario de forma uniforme, así todos los estribos son de la misma medida y el encofrado es mucho más sencillo. Acá tenemos un detalle de una columna con su base excéntrica preparada y vemos que esta cumple con todos los requisitos. Separador del hormigón, las escuadras en la armadura traccionada y separadores en la armadura de la columna. La base en esquina es la de doble excentricidad, o sea, esta lleva en las dos direcciones tensores. También, a veces, nos toca ejecutar una base sobre un pozo absorbente, generalmente ya viejo, en desuso. Si está relleno hay que vaciarlo, porque en general si lo vació el usuario de la propiedad, lo ha rellenado con basura. No tiene capacidad portante. Hay que vaciarlo. Si tuvo alguna actividad hay que desinfectarlo, tiramos una bolsa de cal. Y lo que hacemos es rellenamos, porque generalmente estos pozos tienen 7, 8, 10 metros de profundidad, hasta en nuestra cota de fundación, supongan menos 3 metros, lo rellenamos, antiguamente se rellenaba con hormigón de cascote, pero con un suelo cemento, ¿sí?, al 10%, puede ser un poco menos, pero al 10% tenemos el tema solucionado. Acá lo que ven en el círculo
es un anillo de hormigón premoldeado, que era la primera parte del pozo absorbente. Los tensores. Los tensores son para tomar esa excentricidad, ¿sí? Que van siempre de, si no hay una columna intermedia, va a ir de medianera a medianera o va a una columna intermedia. Pueden ubicarse, ¿sí? Por sobre el plano de fundación, mínimo, aunque dicen ahí que yo siempre les recomiendo, del apoyo de la base a la cara inferior del tensor, al fondo del tensor, mínimo 50 centímetros. Si le ponen menos, no va a ser eficiente. También, si hay problema de cañerías o necesitamos por condiciones de cálculo un mayor momento para tener mayor brazo elástico, se puede tomar la primer viga superior a la fundación, donde en el caso común, con el tensor abajo, la viga trabaja a fricción, y acá, cuando la pongo como tensor, va a trabajar a flexión compuesta, o sea, flexo-tracción, ¿sí? Estos tensores siempre son eficientes para cargas de columna en el orden de 100-125 toneladas. Para cargas mayores pierden eficiencia. Acá vemos un tensor recién hormigonado. Cuando tenemos cargas mayores, pongamos como límite 150 toneladas, ¿sí? El momento originado deja de ser funcional con un tensor y recurrimos a la viga de fundación. La viga de fundación, la particularidad que tiene es, son vigas altas, tienen buena resistencia por su inercia, ¿sí? Son de sección constante y lo que hacen es también constituir en ambos apoyos, sobre ambas bases, o se empotran a las columnas correspondientes. Lo que tenemos que, como va a tomar ese momento de excentricidad, estas vigas, la armadura se invierte. Como tiene tracción arriba, la mayor armadura va a estar en la cara superior. Y además, como dijimos que se invierte, nos vemos acá en el gráfico, la armadura de corte también se invierte. En vez de ir desde el centro hacia los bordes, va desde los bordes hacia el centro de inclinación. Son detalles importantes a observar cuando inspeccionamos antes de hormigonar. Bueno, acá vemos la armadura, ven en la cara superior una importante armadura, está tomada desde la columna de medianera, va hacia el centro del terreno y ahora acá la vemos completa desde el fondo de la medianera a la columna intermedia en la cual se acopla. La viga cantilever es una solución parecida, como ven acá es de sección variable, lo que hace es que la parte más delgada de la viga se conecte como articulada y no empotrada a la columna. Lo que hace una u otra condición es variar las condiciones de dimensionado, ¿sí? Esta sección variable es lo mismo que cuando hablamos del fuste. Lleva a ser un encofrado más complicado y estribos de distinta medida. Acá vemos también la armadura de tracción es la superior, la armadura de corte se invierte. Acá vemos una viga en proceso de armado. Articulación de pie de pórtico. Otro detalle, los pórticos articulados prácticamente se han dejado de utilizar. Esto se utilizó mucho entre los años 40 y 70 y se ha dejado de usar. Es importante recordar porque puede venir en una planilla de cálculo la armadura necesaria, pero no, por algún error o olvido, no llega al detalle, ¿sí? Fíjense en cómo se cruza la armadura. O sea, en la articulación, para lograr esa articulación hay que cumplir con dos condiciones. Disminución de la sección del pie del pórtico, ¿sí? Y además cruzar la armadura para producir una real articulación. Pasamos a las profundas. El pozo romano es una de las tantas.
¿Qué sucede con el pozo romano? Cuando tenemos un buen terreno, que tenemos una buena resistencia a 5 o 6 metros de profundidad, ya una base aislada no es conveniente, no es práctica. Recurrimos al pozo romano. ¿Qué es un pozo romano? Un elemento que consiste en llenar, ¿sí?, una superficie equivalente, generalmente son redondos, ¿sí?, a la base que vamos a construir, con hormigón de cascotes para levantar el plano de fundación. O sea, para no irnos tan alto, tan fondo. También, si yo tengo que fundar a 4 metros y a 2 metros ya tengo napa, para no estar trabajando bajo acción del agua, ejecuto un pozo romano y en la parte superior apoyo, ¿sí?, la base. El pozo romano, como ven acá, tiene que cumplir con ciertas condiciones geométricas. Vamos a las plateas nuevamente. Esta es una platea de 2 metros de espesor para una obra grande. Pueden ver la magnitud de la carga en la cantidad de hierros verticales de armadura longitudinal de las columnas. Acá vemos el llenado. Es irremediablemente necesario recurrir, que vemos ahí con la flechita, al vibrador, en función de la concentración de armadura, ¿sí? Es imprescindible el uso del losa de supresión, donde a veces tenemos algunos errores. Tenemos una losa de sótano bajo nivel de la napa, hay una gran presión, por lo cual no podemos hacer un contrapiso en ese sótano, hay que hacer una losa. Y muchas veces, como su nombre lo dice, losa, uso y costumbre, ¿dónde va la losa? Y abajo. La armadura de la losa va abajo. Pero esta losa trabaja a la inversa, se flexiona al revés. ¿Y qué sucede? Y que al flexionarse, la zona traccionada no tiene armadura y termina fisurándose. Este es otro detalle a mirar en la obra, que la armadura tiene que estar arriba, no abajo, aunque se llama losa. Y acá vemos una obra que hicimos del barrio Boedo. Lo que ven al fondo, ¿sí?, es una perforación para depresión de la napa, que después vamos a hablar. Fundaciones bajo napa de agua. Y acá tenemos el tema del agua, del que ya estábamos por hablar, habíamos dicho anticipadamente. Hay valores de los contenidos que suelen resultar intensamente agresivos, ¿sí?, al hormigón y o las armaduras, ¿sí? Nos importa, el análisis del agua lo tiene que hacer el que hizo el ensayo de suelos. También, si no es de los buenos, no les va a dar el ensayo del agua. Bueno, pues esto es fácil. Tomamos una botella limpia de agua mineral, la llenamos con el agua de esa napa y la llevamos a un laboratorio de análisis clínico donde hacemos un análisis de sangre y le pedimos el análisis según norma IRAN, la 1601. ¿Qué nos interesa de estos resultados? ¿Sí? Nos interesa el pH, la condición ácida o alcalina, ¿sí?, el sulfato, o sea, las sales, ¿sí?, y los cloruros, en nuestro caso, puede ser para hormigón simple, para hormigón pretensado, pero nosotros para hormigón armado. Hay límites establecidos por norma que no pueden ser superados. Si son superados, ¿sí?, vamos a tener problemas de ataques agresivos. Valga una acotación, puede ser también a veces suelos, el terreno, la tierra, que tenga alto contenido de sulfatos, que también es riesgoso. Pero en general son las aguas. Las aguas, las napas, pueden tener de per se un pH bajo, pero también a veces porque están vinculadas con algún desagüe tóxico, un influente industrial que le confiere acidez. ¿Sí? Eso es normal. El pH está entre 5,5 y 8, ese es el normal, ¿sí? El hormigón, al fraguar, alcanza una alcalinidad aproximadamente de 12, es el pH. El pH es bajo
es ácido, alto es alcalino. Las reacciones alcalinas lo que hacen es, contrariamente al mito, que el cemento protege al acero. No, el cemento no lo protege. La reacción alcalina disparada por el proceso de hidratación de la partícula de cemento es la que produce una actividad pasivadora sobre las capas de las barras de acero. Por lo tanto, cuando estamos, esto es un suma y resta, más o menos, en reacciones muy ácidas, ataca el cemento y llegan a atacar después, a producir corrosión en la armadura de acero. ¿Sí? El sulfato tiene los mismos efectos y los cloruros, el ion cloruro también, todos son elementos de gran agresividad y ataque al hormigón y consecuentemente a las armaduras, ¿sí? El pH equilibrado es el que tiene un equilibrio carbónico, que se refiere a los carbonatos, que son los que desencadenan distintos tipos de ataque. Sí, es muy considerable porque yo intervine en un problema con unas fundaciones donde el pH del agua tenía una vertiente, un efluente de desagüe industrial muy contaminante. El pH era 0,5, extremadamente ácido, ¿sí? Bueno, el hormigón superficialmente estaba convertido en gel, como el gel que se usa para el cabello. O sea, una afectación gravísima, muy, muy, muy grave, ¿sí? Los cloruros, ¿sí? El ion cloruro, generalmente que está más en el aire que en el agua, es un átomo de cloro en estado de oxidación, ¿sí? Y que ataca muchísimo. Esto está contenido básicamente en donde más lo podemos observar, en la sal marina, y por eso el ion cloruro, las exposiciones marinas están en el ambiente, en la bruma marina es totalmente salada y ataca muchísimo. Los sulfatos tienen un factor importante que es una combinación de ácido sulfúrico con algún tipo de base distinta, y el ácido sulfúrico es lo más oxidante que podemos encontrar que puede producir problemas con el acero. Pero además, ¿sí? Podemos distinguir los sulfatos en dos tipos básicos: sulfato de calcio o sulfato de magnesio. Bueno, el del magnesio es el peor, es el que produce las famosas aguas duras con grandes incrustaciones, ¿sí? Lo que pasa es que si tenemos problema pH, ataque ácido, hay una reacción de sustancias alcalinas del hormigón, ¿sí? Que va a, en general, crear un debilitamiento superficial hasta llegar a ese gel de la capa exterior de la pieza de fundación, ¿sí? Los sulfatos producen degradación, ¿sí? Producen expansión y producen también fisuración. Una vez que hay fisuración, o si no, realmente ya consideramos, como vemos, esa base con oquedades, con macrocapilares, no microcapilares, ingresa el agua, de por sí ya va a producir procesos corrosivos. Y si tiene algún otro elemento, va a atacar con mayor dureza la armadura. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los factores decisivos acá, ¿sí?, son la porosidad y la permeabilidad. La porosidad tiene que ver con el asentamiento con el cual construimos la fundación para eliminar riesgo de porosidad, ¿sí?, el fratachado final para dejar la superficie bien lisa, y la permeabilidad. A medida que aumentamos la performance de un hormigón, disminuye la permeabilidad, porque no es impermeable, disminuye. Quiere decir que si yo tengo que hacer una base, digamos, con H17 bajo napa, podría hacerla con H30. ¿Por qué? Porque el H30 es mucho menos permeable que el H17. Es un factor muy importante también de considerar ante ciertos riesgos que se pueden llegar a correr. ¿Sí? Hay un
pequeño problema de costo, ¿no? Pero no estamos hablando de, siempre las bases no son cantidades muy importantes. Así que más o menos tenemos este tema. Y por último, sobre esto, ¿cuándo logramos poder contener todos estos riesgos posibles? ¿Sí? Por ejemplo, utilizando mezclas elaboradas con alto contenido de cemento, el CUC, contenido entero de cemento, o sea, en general tenemos cemento entre 280 y 300 kilos de cemento por metro cúbico, utilizar una mezcla un poco más generosa, 350 kilos por metro cúbico, y con baja relación agua-cemento. Esto nos va a dar mejor prestación. De todos modos, también tenemos aditivos, que ya hablamos de aditivos, mencionamos, como el Omicron, que me permite obtener un hormigón impermeabilizado. El achique y pozo, cuando hacemos bajo napa una base, la excavación de una base, vamos a estar constantemente bajo agua. Lo que hacemos es producir una pequeña oquedad en un rincón, introducir una bomba sumergible y proceder al desagote, ¿sí? Mientras estamos trabajando. Y si el agua no tiene ningún factor de agresividad, a la hora y media de haber hormigonado, cuando ya tiene consistencia superficial del hormigón, sacamos el achique y que se inunde el pozo. Acá vemos el proceso de achique. Empezó y está la bomba ahí con la cañería sacando agua. Y acá tenemos largamos. Este agua en esta base no tenía problema. Es una base que hicimos una obra en Escobar. Y lo que hace esa humedad es mejorar las condiciones de curado. La depresión de la napa. Cuando hay que hacer bases en una excavación de sótano, que hay que proceder a ejecutar el sótano, el problema que tenemos es que es un gran volumen y con el sistema de achique no da tiempo. Lo que se hace es deprimir la napa, producir un bombeo constante que disminuya el nivel de la napa durante las 24 horas. En general el procedimiento resulta de un cálculo hidráulico, a ver cuántas, en función de la superficie y volumen, cuántas perforaciones necesitamos. En general son de 15 metros de profundidad para sótanos convencionales. Se utiliza un caño de 150 de PVC microperforado y se introduce en él una bomba de eje vertical al fondo. Acá la tenemos, el caño, el conducto, la conexión eléctrica de la bomba y la cañería de impulsión. También si estamos en zona urbana, hay que pedir acá en Ciudad de Buenos Aires al gobierno de ciudad y si no al municipio correspondiente, el permiso para estar echando agua en el cordón durante 24 horas, durante varios días, porque esto recién se suspende cuando hagamos el sellado de submuración con losa de supresión. Bueno, concluido. Hasta la semana próxima que nos volvemos a ver y dirán ustedes si tienen alguna pregunta que hacer. Si les queda algo de duda, cualquier cosa acá tienen mi email y me pueden mandar que con gusto les contesto. Enrique, te paso algunas preguntas que fueron haciendo por durante favor. La charla. Sí. Javier Insaurralde por YouTube consultaba: ¿hay ensayos para verificar la compactación? ¿Cómo para que ¿Existen ensayos para verificar la compactación? Digamos, una vez volcado el hormigón. No, lo que hay ensayos para verificar compactación de suelos, que es el ensayo Proctor. Para verificar la compactación de un hormigón en obra no tenemos ensayos. La única posibilidad es después sí extraer una probeta del hormigón enderecido y mandarlo a ensayar. Si no, sobre la marcha no hay posibilidad. Perfecto. Vamos a la siguiente, que es de Silvina de Vélez, también por YouTube. Nos consulta: ¿qué pasa si los ensayos de compresión dan bajos una vez realizados la obra? ¿Cómo? Repetime que se cortó. ¿Qué pasa si los ensayos de compresión nos dan bajo
una vez ya realizada la obra? Ese es un tema más particular, es la razón de ser de ejecutar las probetas. En realidad, si dan bajos, hay dos aspectos a considerar, ¿no? Que es, primero, ¿cuán bajo da? ¿Sí? ¿Cuánto menos? O sea, por ejemplo, estoy hormigonando con un H30 y una de las probetas me da, pónganle, 290 kilos por centímetro cuadrado. Esa poca diferencia la vamos a obtener, o sea, hay una evolución de la resistencia, todos lo saben el mito, ¿no? Que cuanto más tiempo pasa, más se endurece el hormigón. Pero ya para que tengan una idea general, en 90 días, ¿sí?, el hormigón puede crecer su tensión, la requerida inicial a 28 días, con 90 días puede llegar a aumentar un 10%. Lo cual quiere decir que si yo tengo un hormigón, un H30, me dio 280, con ese 10% extra, o sea, estoy pasando, me quedaría, o sea, por ahí en 60 días ya la tengo. Es una consideración matemática, ¿eh? ¿Eso qué me quiere decir? En principio, si son fundaciones, no tendría mayores inconvenientes, es reprogramar un poco la obra. Si estoy en la estructura de elevación, voy a tener que prorrogar el apuntalamiento hasta que la estructura que presenta problemas, ¿sí?, tenga la capacidad portante necesaria. Si la diferencia es muy grande, y pasa, yo he tenido varias obras que he tenido que intervenir con esto, supónganse, tienen un H30 y una probeta rompió a 210. La diferencia es abismal, va a tener que pasar 200 años para que llegue a esa resistencia, y lo que va a haber que hacer es dejar el apuntalamiento, o si son bases, va a haber que paralizar la obra por un tiempo hasta que se resuelva y calcular el refuerzo. O sea, va a haber que reforzar mediante engrose, telas de aramida o pátinas de fibra de carbono o planchuelas de acero pegada con epoxi. O sea, hay que pensar, si la diferencia es muy grande, en el refuerzo. Pero siempre, si hay apuntalamiento, prolongación del periodo de apuntalamiento. Perfecto. No sé si queda conforme. A ver, vemos, en todo caso repreguntará, pero no, por el Sí, momento sí. no. Bueno, preguntan también por YouTube si en la zapata corrida, ¿por qué no se considera necesario colocar nylon? La zapata corrida, ¿qué zapata corrida? O sea, lo que tenemos como zapata corridas, hablamos de hormigón, de cascote, ¿sí?, de distintos tipos, ¿sí? En general no se hace porque es otro tipo de contacto. ¿Por qué? En principio, la zapata corrida va en contacto, o sea, apoya una pared de mampostería. Y no interesa mucho si es de cascote, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si absorbe humedad, no le afecta el volumen de esa zapata, y lo que tiene es, cuando arranca la mampostería, el conocido cajón hidrófugo, que va a contener el acceso o ascenso de humedad por capilaridad. En el caso de fundar con una zapata corrida del tipo cinta o placa, es conveniente, sí, como ya es hormigón y hay hierro con posibilidad de oxidación, colocar una banda también de polietileno de alta densidad. Seguimos. Perfecto, seguimos. Bueno, esta es otra consulta de YouTube de Javier Enzarroalde, que consulta: ¿cómo se consigue que la base de la fundación tome la forma piramidal? Levantándola. O sea, uno lo que deja es la base, dijimos que tiene que tener, donde vamos a apoyar el encofrado,
si volvemos a esa relación que hice 20-20, 25-25, el truncado es de 30 por 30, ¿sí? Lo que hacemos generar a la altura que tiene que tener, ¿sí? Dejamos un cajoncito atado, bien fijado, de 30 por 30. Abajo la base, supónganse, tiene 1,20 por 1,20. Manualmente se va llevando la forma despacio hasta ese marquito que dejamos de 30 por 30. Por eso yo uso hormigón duro, para hacerlo fácilmente. Con un hormigón más fluido cuesta trabajo, pero lo correcto es un hormigón más fluido. Es un trabajo manual, se hace con un fratacho especial, el fratacho por hormigón, que es un fratacho delgado de 7,5, 10 centímetros de espesor por 40 de largo, termina con punta redondeada. Hay que ir levantándolo paulatinamente hasta que se obtiene la forma. Perfecto. Nos consulta Sebastián, ¿cuál sería la mejor solución en una medianera entre un pozo romano excéntrico o un pozo romano centrado alejado de la medianera? Ahí no le voy a poder contestar, porque realmente es un tema de proyecto. ¿Por qué? Si hago un pozo centrado, lo que hace es que separo la columna del eje medianero. Entonces es un tema de proyecto, de diseño. No hay, digamos, una variante en la respuesta estructural, ni en la respuesta mecánica, ni en la resistencia del terreno. Es simplemente de diseño, es formal. O sea, de un modo tengo la columna pegada a la medianera, del otro forma la tengo despegada. No hay otra variante para esto. La siguiente consulta la hace Alejandro Velatín, que consulta, ¿a mayor asentamiento es correspondiente a la relación con menor porosidad del hormigón? A mayor asentamiento no, el asentamiento no tiene nada que ver con la porosidad, digamos. Siempre tenemos riesgo de que cuando el asentamiento es muy pequeño, digamos, comparemos asentamiento 5 con asentamiento 15, ¿no? Tenemos un riesgo de peor terminación superficial, que quede más, digamos, más grotesca la terminación. La porosidad es intrínseca al diseño de la mezcla, al tipo de mezcla que estamos utilizando. Pero evidentemente, cuanto más fluida es la mezcla, menos porosidad tiene. Aclaro una cosa, el tema es, la resistencia de cualquier material, no solo el hormigón, está en función de su compacidad. O sea, nosotros lo vemos en el uso cotidiano, los elementos porosos tienen menos resistencia que los elementos bien compactos. ¿Cómo se aumenta la performance de un hormigón? Eliminando porosidad, también están los capilares, los microcapilares. Por ejemplo, para obtener un H80, se utiliza el humo de sílice o sílica fiume, que es un polvo que es la partícula 1000 veces más chica que la de cemento. O sea, a medida que yo voy tapando poros, adquiero mayor compacidad. O sea que el tema de los poros básicamente está relacionado a la performance del hormigón, no al asentamiento. Pero lógico, si es más fluido, tengo menor posibilidad de poros. Pero acuérdense, los poros en el hormigón están relacionados a la performance. Mayor performance, menos poros. Perfecto. Dos consultas de autocompactante que las uno, Sí. que es qué ventaja y desventaja tiene el autocompactante, si es mucho más costoso, y qué tiempo de desencofrado se recomienda para este tipo de hormigón. Bueno, primero yo no considero que sea mucho más costoso, es más caro. No es para exclamar que es mucho más costoso. Acá Pedro lo podrá decir también, ¿no? Primero, que lo había dicho y lo repito, los tiempos son los mismos. ¿Sí? O sea,
Los tiempos de desencofrado, el tiempo de endurecimiento es lo mismo de un auto compactante y de un hormigón convencional. ¿Cuál es la diferencia básica? Primero, auto compactante, no necesita vibrador, se compacta solo. Es estable. Es ultra deformable, por lo cual se acomoda perfectamente a los encofrados, ¿sí? Por esa fluidez asegura que no haya nidos de abeja o cangrejera, como dicen los españoles, al desencofrar, pero además lo que hace es un perfecto recubrimiento de la armadura, la abraza completamente por esa fluidez, ¿sí? La otra ventaja es el tiempo de llenado del autocompactante, también la factibilidad de hormigonados bombeado en altura, o sea, un hormigón común que pedimos, ¿sí? Si lo tenemos que bombear a 60 metros, creo que en el país no existen, por un tema de viscosidad, una bomba con la potencia suficiente para elevarlo. Al ser como agua tan líquido, de tan escasa viscosidad, permite esa elevación. Pero la prestación es la misma, sí tiene una desventaja muy importante, que hay que hacer encofrados estancos. El encofrado tiene que estar muy bien hecho, porque si no se empieza a escapar. Si quieren más Perfecto. aclaración, que la pidan. Excelente. Clarísimo igual. Bueno, Darío Dominé consulta si el agua con sarro afectaría el hormigón in situ. El agua con sarro es relativo decir agua con sarro. Lo que tendríamos es un agua dura con sulfatos y acá viene el problema. Si son sulfatos, las aguas duras con estos sarros pueden ser sulfato de calcio o sulfato de magnesio, que son los dos extremos. Si es sulfato de calcio, realmente la acción es muy leve, el efecto es leve. Si es sulfato de magnesio, sí, va a producir problemas. Perfecto. Por eso siempre es conveniente usar agua de la canilla. Y si van a usar que no hay agua corriente, agua de pozo, de una perforación, siempre es conveniente mandar a analizar el agua antes. Antes de usarla para el amasado, analizarla a ver si no nos va a causar algún problema. Excelente. Nos consultan del ensayo Proctor que nombraste. ¿Quién es el que lo realiza? Bueno, el ensayo Proctor, ¿quién lo realiza? En principio lo tiene que hacer el contratista, el ejecutor, para ir verificando que él está haciendo bien el trabajo. Aparte, el ensayo Proctor se hace por capas. Yo no puedo hacer un relleno, un terraplén de 1 metro y ensayar la última capa, y no sé las anteriores cómo quedaron. O sea, cada 10, 15 centímetros de capa compactada, hago el ensayo a ver si está siendo eficiente el resultado. En la hipótesis de conflicto, pensando que si no estoy yo presente, estando presente alcanza que lo haga el contratista, pero si estoy presente, puedo suponer que si no le dio algo bien me pueda engañar, darme falsos resultados, entonces me conviene yo contratar un laboratorio privado para que me lo haga. Perfecto. El INTI es uno de los tantos que lo puede hacer. Nos consultan, también unifico 2 consultas, ¿cómo se realiza una junta adecuadamente cuando se tiene que ampliar una platea ya construida y hacer otra platea nueva al lado? Sí, lo que se construye es una junta de dilatación. O sea, son 2 plateas independientes que el tema es si la que se va a construir es para prolongar paredes, por ejemplo, ¿sí? O hay que pegar una estructura. Es una junta de dilatación que puede ser solo en la superficie, en la platea, y si hay paredes, que continúo paredes, ¿sí? Que estoy longitudinalmente ampliando, también tengo que hacer junta de dilatación a la pared. O sea, va a funcionar todo independiente. Habría una posibilidad que se me ocurre ahora, no habría que estudiarla, ¿sí?
que sería tratar la platea como un pavimento, y para que haya una distribución uniforme en el cambio de cargas, habría que colocarle, considerarlo como pavimento, habría que colocarle pasadores, pero habría que estar metiendo los pasadores en la platea ya hormigonada. No es un problema, tenemos sistemas mechas de vidia, tenemos anclajes químicos, no sería demasiado, pero sí es engorrosísimo hacer ese trabajo. Igual, en esa junta por el tema de cargas, que dejamos pasadores con un pavimento, en la elevación de la pared hay que dejar junta de dilatación. Perfecto. Nos consultan qué tipo de separadores recomendás para la parrilla inferior de una platea, ya que los de tipo plástico se suelen caer. Y el mejor es el separador de hormigón, ¿sí? Los separadores de hormigón, en realidad son de cementos, ¿no? Hay que hacerlo con una pequeña mezclita con acerrín, porque si los hacen con harina y cemento son muy quebradizos cuando se pisa por arriba. Entonces, lo conveniente es hacer 2-5-5, 2 partes de cemento, 2 de acerrín, 2 de cemento, 5 de acerrín y 5 de arena, para que no sean tan quebradizos. Perfecto. Nos consulta sobre una mezcla que nombraste de 266. Sí, cemento de albañilería. De albañilería, que en algún momento nombró 255. Si hay alguna diferencia entre uno u otro o es lo mismo. Y son las proporciones. Si yo hago 2, póngale 1, 3, 6, vamos a pensar, ¿sí? Tengo una parte de cemento con 3 de arena y 3 de cascote. Si hago 2, tengo más cemento, tengo más aglomerante. Si hago 2, 5, 5, sería 1, 2 y medio, 2 y medio. Lo que cambio es la proporción de aglomerante. ¿Qué pasa cuando yo pongo una proporción de aglomerante en mayor o en menor concentración? Y que mejoro la resistencia o disminuyo la resistencia del hormigón. ¿Sí? Si vamos a un caso extremo, yo hago 1,66, o vamos al hormigón convencional, para el que se hacía antes con canto rodado. El original que se hizo durante años era 1,33. 1 de cemento, 3 de arena gruesa y 3 de canto rodado. ¿Sí? Los especialistas, eso era en obra. Los especialistas no. Era 1, ¿sí? 1 y medio, 1 y medio, 3. ¿Cómo es esto? Porque era 1 de cemento, 1 y medio de arena fina o mediana y 1 y medio de arena gruesa, que es lo que usan las hormigoneras, que usan el hormigón elaborado. Mirá cómo se ríe Pedro, está contenta. ¿Sí? Porque ese es un defecto también que yo lo he contado muchísimas veces y se lo digo a mis alumnos. Hoy los hormigones que se hacen en obras comunes, en casitas, en los barrios privados, usan arena común. Y conceptualmente no es... ¿Se cortó? Pedro, sí, se cortó la conexión de Enrique. Vamos a esperar unos minutitos y ahora seguimos y podemos recuperar a Enrique. Claro, gracias. Sería ya el agradecimiento a todos por participar, al arquitecto Boto Tripodaro, a Camarco, a la Escuela de Gestión de la Construcción, a LISPA y a Cavera. Bueno, y si queda alguna pregunta, si la podemos resolver ahora, la podemos en la próxima, y es donde le queremos invitar a participar, el día 22 de julio a las 10:30, que se va a dar las fundaciones indirectas de hormigón para la vivienda. Nuevamente será el arquitecto Enrique Tripodaro, así que los invitamos a todos, si quieren inscribirse, en los próximos días recibirán la información para hacerlo. Un agradecimiento especial a Cavera,
a la arquitecta Alicia Baena por su colaboración para poder esta charla, y si no podemos restablecer la comunicación, ¿no es cierto? Yo no sé, salvo lo que opinen. Me pidió recién Enrique que lo esperemos 5 minutos, que se está reconectando, que ya está entrando de vuelta. No, correcto, lo que estoy viendo es que se va ya retirando de la sala una cantidad de gente continuamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso quería aprovechar y haciendo ya el agradecimiento. Perfecto. Esperémoslo que está conectándose, y si llega a no poder finalmente, concluimos las preguntas dejaríamos para la próxima. Genial, Luis, genial, Pedro. Bueno, muchas gracias a los dos.